Se abre nuestra agenda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. En Estados Unidos hay novedades. El presidente Donald Trump decidió que más de 7.000 militares apostados en la frontera con México impidan el ingreso de migrantes centroamericanos a su país. ¿Cómo cataloga la acción? Eso le estamos preguntando en red social Twitter. Allí tiene algunos puntos para que usted clique y elija. También tiene la opción tradicional de escribir un poquito más. Adelante, súmese al debate, sume su opinión. En Honduras, la Cancillería pidió iniciar investigaciones por la muerte de un joven migrante llamado Henry Díaz a manos de la Policía Federal Mexicana, un hecho que ocurría en la frontera entre Guatemala y México. En Argentina, la industria alimenticia aumenta tarifas, también en ese sector hay tarifazos, remarca precios de sus productos y ya nos van a contar un poco más de esa situación y cómo incide en el bolsillo del ciudadano. En Venezuela hay un plan en marcha, un plan gubernamental que se llama Vuelta a la Patria. Más de 8.000 ciudadanos regresaron a casa, miles están en lista de espera. Queremos preguntarle, ¿se desarma la campaña engañosa de crisis humanitaria? Puede respondernos cliqueando estas opciones o sumando un poquito más, escribiendo más caracteres y poniendo su opinión. ¿Vamos? ¿Está listo? Arranquemos. A medida que la caravana de migrantes centroamericanos avanza en su camino hacia Estados Unidos, escapando de la pobreza y la violencia, las políticas migratorias de Donald Trump muestran su peor cara. Vamos a construir ciudades de carpas, vamos a poner carpas por todos lados. No vamos a construir estructuras, gastar cientos de millones de dólares. Vamos a tener carpas, van a ser muy bonitas y ellos van a esperar. Y si no reciben asilo, se van a ir. A estas declaraciones se le agrega la reciente decisión de Washington de sumar más de 5.000 soldados a los 2.000 que ya están apostados en la frontera con México y la amenaza de eliminar por decreto el derecho a la ciudadanía de los hijos de migrantes que nacen en Estados Unidos. Los múltiples anuncios se realizan a menos de una semana de las elecciones parlamentarias de medio término, donde la inmigración divide aguas entre las candidaturas del sistema bipartidista estadounidense. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos en el marco de unas elecciones que serán determinantes para los 2 años restantes de la administración Trump. ¿Qué dice Expansión? Trump dice que Estados Unidos planea ciudades de carpas para los migrantes. El presidente de Estados Unidos dijo el lunes que su gobierno planea construir ciudades de carpas para alojar a miles de migrantes centroamericanos que cruzan territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. El mandatario dijo que la medida, que coincide con el anuncio del Pentágono de enviar 5.200 efectivos más para fortalecer la frontera con México, ya tenía 2.000, la medida servirá para desalentar a otros eventuales migrantes a intentar cruzar a suelo estadounidense. RT dice Estados Unidos desplegará en la frontera con México igual número de tropas que en Irak y Siria contra el autodenominado Estado Islámico. O sea, manda el mismo número de militares que mandó cuando lo que hizo el ejército estadounidense fue operar contra un grupo armado. Allí, resumido de manera acotada en ese titular, esta decisión política del presidente Trump. Avanzamos. Página 12 dice, Trump va por los hijos de inmigrantes. El presidente de Estados Unidos intensificó su retórica anti-inmigrante a una semana de las elecciones legislativas de medio término. Esta vez no dirigió sus dardos contra los migrantes, sino contra sus hijos. Los sumó en esta amenaza candente. Trump amenazó con eliminar por decreto el derecho a la ciudadanía que se da a todos los que nacen en territorio estadounidense. Una decisión que, según juristas de Estados Unidos, no puede ejecutarse sin antes modificar la Constitución sancionada hace más de 100 años. Y en particular sin modificar la 14ª enmienda. De manera que si el mandatario decidiera proponerlo vía parlamentaria, desencadenaría un intenso debate constitucional. Democracy Now! Está diciendo 220 menores migrantes en Estados Unidos siguen separados de sus familias. El gobierno encabezado por Trump agregó la semana pasada 14 nombres a la lista de niños migrantes que siguen separados de sus familias luego de haber cruzado la frontera provenientes de México. ¿Recuerdan esa imagen con niños enjaulados? Con niños cada uno con su manta en una colchoneta durmiendo en el piso, sin sus padres, algunos de menos de 1 año.
Esos niños están viendo, no han parado lamentablemente de sumar sus nombres a esta terrible lista. Siguen bajo custodia, algunos estaban perdidos, no encontraban a sus familiares, no tenían la base de datos, no tenían teléfonos funcionando para poder ubicar a sus padres. Aún después del plazo inicialmente establecido por un juez para que todas las familias se reúnan, esos niños siguen en poder del gobierno estadounidense. Político dice, México inmigrantes, villanos favoritos en elección de Estados Unidos. Trump busca generar una agenda pública a favor de sus intereses. Por eso lo catalogan aquí como buen político. Si para ello tiene que crear villanos para atraer votantes a su causa, no hay consideraciones éticas o políticas que valgan. A poco más de una semana de las elecciones legislativas de medio término en el país, los migrantes que avanzan por territorio mexicano rumbo a la frontera sur de Estados Unidos son la obsesión del inquilino de la Casa Blanca. Busca demostrar que solo él y los republicanos pueden anular esa amenaza y dar seguridad. Busca que los electores estén preocupados por otros asuntos en vez de ocuparse los que son relevantes realmente para esos ciudadanos. ¿Cuál es el tuit? Donald Trump, en redes sociales, dijo: los migrantes y otras personas que viajan son una amenaza para Estados Unidos. Así los catalogó. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas se mezclan en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, regrese. Usted no será admitido en los Estados Unidos a menos que usted pase por el proceso legal. Esta es una invasión de nuestro país y nuestro ejército te está esperando. Trump justamente usa el término invasión. Ahí lo leen en inglés, que es exactamente así como se pronuncia en español. Quien arma la dialéctica y quien arma este discurso tiene claro el poder, el efecto justamente de estos términos. Fíjense cómo invasión en inglés y en español se entiende perfectamente. El presidente de Bolivia fue uno de los que se pronunció en Twitter, allí mismo una vez que se conocían estos puntos también. Sumó una foto de esta caravana de centroamericanos que intenta seguir su periplo por suelo mexicano para terminar en Estados Unidos, y dijo el presidente de Bolivia: mientras miles de centroamericanos escapan del hambre y la violencia causados por el modelo de explotación neoliberal impuesto por Estados Unidos en sus países, Trump manda a sus tropas militares a la frontera con México. Demandamos una acción humanitaria urgente de la OEA y de la ONU. Cifras de migrantes, vamos a ver. Aquí vamos a tener el número. Residentes en Estados Unidos. 11,1 millones viviendo en el país en 2015, 3,5% de la población total. Puede parecer 11 millones en número grande, pero fíjense el impacto en la población total. Solamente el 3,5%. Fuerza laboral de esos 11,1 millones que no tiene documentos y está en Estados Unidos, 8 millones en el año 2014. La mayoría en el sector agrario, esas tareas que no quieren hacer los estadounidenses, y en construcción. Sabemos que ambas tareas, tanto en el campo como en la construcción, son tareas muy duras y que exigen braceros, ¿sí? Esa fuerza laboral, esos 8 millones, están haciéndolo en condiciones de semi-esclavitud, con horarios muy largos, sin la retribución, sin la paga justa, en condiciones desventajosas. Por eso se habla de condiciones de semi-esclavitud. La mayoría son mexicanos, representan un 52% de ese total. Están concentrados en la Florida, en Nueva York y en Texas. Allí tienen la distribución en cuanto a números. ¿Quiénes residen más de una década ya en el país? 66% tiene un promedio de 13,6, o sea, 13 años y 6 meses en Estados Unidos. Ellos son los que están amenazados justamente cuando Trump les dice: les voy a sacar justamente a sus hijos la posibilidad legal que hoy tienen de, por haber nacido en Estados Unidos, tener la residencia respectiva. Avanzo. Niños migrantes detenidos que están separados de sus familias. El gobierno de Estados Unidos tenía detenidos 12.800 niños en septiembre, el número más alto jamás registrado en la historia del país, 5 veces más que en mayo, alojados en campos de refugiados, separados a más de 3.000 kilómetros de sus padres. Juan Carlos Guerrero me acompaña, líder, activista migrante. Con esta crudeza de los números me voy a darle la bienvenida. Hola Juan, ¿cómo te va?
Juan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a todos. Muchas gracias por atendernos hasta ahora. Te veía en imágenes, pero aún no escuchaba tu voz. Trump planea instalar carpas para migrantes. A sus órdenes. Estamos aquí viviendo este éxodo. Espero para preguntar y no superponerme a tu voz, Juan. El presidente Trump ha dicho que va a instalar carpas para migrantes y que no va a gastar ni $1 en estructuras. ¿Cómo han recibido esta declaración del presidente de Estados Unidos? En estos momentos de elecciones, cualquier tipo de uso para que tenga un mayor voto a su favor y los republicanos puedan obtener en estas contiendas tan cerradas algún tipo de beneficio. Es una tristeza escuchar cómo no tiene ningún sentido humanitario a ver estas familias, estos niños, estos ancianos, este éxodo humanitario que va, muchos de ellos huyendo de la pobreza, de la extrema violencia, hacia otros lugares que les permita poder tener algún tipo de oportunidad para sus familias y para todos sus seres queridos. Hemos visto que la mayor cantidad de población migrante es originaria de México. ¿Por qué pensás que en su momento, a medida que iban migrando, no llamaban tanto la atención como ahora la caravana de centroamericanos que va con destino final a Estados Unidos? Últimamente, la migración que se tiene hacia Estados Unidos ya no es tanto de mexicanos, sino es de, sobre todo, centroamericanos. Esto lo vemos quizá en las fronteras y sobre todo en este éxodo humanitario que se está dando. Y precisamente es quizá uno de los momentos los cuales se está utilizando a su favor y a favor de los republicanos para poder utilizarlos como una moneda de cambio en las próximas elecciones. Nosotros consideramos que cada vez son más familias las cuales están siendo separadas a través de su política de cero tolerancia, la cual no permite ningún tipo de pequeño agravio y así poderlo deportar o separar de sus familias aún teniendo residencia. Eso es una cuestión en contra de la ley y deshumanitaria. Hay muchas familias que están siendo totalmente separadas y con gente la cual ha tenido ya años de residencia y que por alguna situación tuvo alguna pequeña infracción, pasarse algún semáforo o algún tipo de pequeño agravio, están siendo deportadas. Estos son actitudes verdaderamente totalmente violatorias, pero que están creando una crisis entre nuestra comunidad en Estados Unidos. Hablemos, por favor, ¿es posible esta decisión que anuncia Trump de revocar la ciudadanía a hijos de inmigrantes que no tienen documentos y que están residiendo en su país? Ya hemos contado desde aquí que legalmente implicaría reformar la Carta Magna de Estados Unidos. Porque allí está la indicación expresa de que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, caso Puerto Rico, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. ¿Cómo han recibido esta información también? ¿Han hecho las averiguaciones legales? Se está revisando la parte legal. Como ustedes saben, la mayoría de las iniciativas desde la parte del programa DACA, desde otra serie de proyectos que el presidente Trump ha manifestado y ha tratado de iniciar a través de diferentes tipos de proyectos ejecutivos, todos los hemos tratado de vía judicial tratar de combatir. Y es por eso que en este sentido, esta es una cuestión de verdad totalmente anti-inhumana y sin ninguna proporción. Es obvio que no puede, aún teniendo una iniciativa ejecutiva, de poder eliminar a hijos, a personas
que nazcan en Estados Unidos este tipo de derecho. Nunca se había escuchado este tipo de actitud tan xenofóbica, tan racista, tan antihumana, y que creemos que no tendrá sustento. Se está revisando de manera legal por diferentes abogados esta iniciativa que pretende presentar, pero creemos que no tiene el sustento legal para poderse realizar. Y él buscará algunos otros medios para poderlos presentar ante diferentes instancias, le hace el Congreso, le hace algún juez para que se puedan ejecutar. Nosotros consideramos que no va a ser posible este tipo de medidas. ¿Por qué dejaron México antaño y por qué pensás o qué información tienen de por qué dejan los centroamericanos sus países de origen para ir tras una idea que sabemos que no es un sueño, sino una idea instalada de que en Estados Unidos las cosas están mejor? Consideramos que muchas veces esta desesperación, esta falta de oportunidad, esta situación tan extrema en cuestión de violencia, hace que muchas de estas familias traten de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Nosotros creemos que es un momento de demasiado crisis y que al llegar a frontera van a tener que confrontarse con la serie de circunstancias que se viven y que muchos de ellos no tendrán la oportunidad de poder tener algún tipo de juicio o de algún tipo de oportunidad humanitaria para que puedan tener alguna oportunidad de instalarse en Estados Unidos. De estas cantidades de miles de centroamericanos, de guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños que están yéndose a frontera, muy pocos, en realidad yo veo que va a haber quizá un porcentaje muy pequeño que pueda tener algún tipo de asilo o de oportunidad para que pueda migrar bajo las circunstancias de la frontera como se están viviendo, no únicamente militares, sino se están creando una situación de dificultades muy serias para que legalmente no se puedan ser aceptados. ¿Qué informaciones tienen de los niños que están en poder del gobierno de Estados Unidos, separados a más de 3.000 kilómetros de sus padres, Juan? Con grave actitud puedo decir que es algo monstruoso que se vive en diferentes lugares. Solamente a través de los medios se puede entender que una persona pueda actuar de esta manera, separar a los niños, a los bebés de sus madres, que eso es algo antinhumano y que nunca se había visto solamente en la Segunda Guerra. Todavía existen muchas familias separadas, tenemos muchos centros, los cuales están en Texas, en Arizona, que tienen a niños que se encuentran completamente apartados de sus madres y que todavía no han sido debidamente, a pesar de que se le ha instruido y se le ha definido una fecha al presidente Trump, la cual ya fue ya sucedió y que no se ha ejecutado debidamente. Se cree y todavía se oculta a muchos de estos niños por los cuales se encuentran separados de sus familias. Se tiene y estamos investigando si todavía hay lugares adicionales en donde no hemos podido tener acceso a través de diferentes ONGs para saber si todavía existen otros niños que no han debidamente acreditado su parentesco para que puedan ser retornados con sus familias. Pero todavía existe una cantidad muy importante de niños que se encuentran en estas circunstancias. ¿Por qué pensás que organismos internacionales que deberían pronunciarse sobre el tema o estar tomando medidas urgentes sobre este punto, caso UNICEF, ONGs, la misma Angelina Jolie, que hace su tarea justamente para una de estas organizaciones y que ha venido a la frontera colombo-venezolana, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué no han estado? La propia primera dama de Estados Unidos no han ejecutado ningún otro tipo de acción para lograr torcer justamente la voluntad de Trump sobre este punto.
No únicamente ONGs, no únicamente grandes personalidades, sino consideramos que hace falta mayor voluntad de los políticos, sobre todo demócratas, que vayan y vean que este tipo de situación todavía se vive a pesar de la resolución judicial en contra de y que se tenía que asumir y cuanto antes ejecutar. Falta mucho más activismo por parte de diferentes actores y ahí consideramos que tenemos que presionar más y sobre todo buscar que los medios puedan ser los que difundan que todavía existen este tipo de actos y que son de manera ilegal e irregular. Todavía hace falta presionar más para que se puedan tener mayor tipo de acciones de esta naturaleza. Voy a ver si puedo retomar ahí para seguir conversando. Te preguntaba, ¿puedes oírme en principio? Sí, te escucho, Marcela. Se interrumpió unos segunditos el sonido. Te preguntaba qué números tienen ustedes en sus manos, cuántos niños están separados de sus familias, rango de edades, por ejemplo, que es sumamente importante. El dato exacto no se tiene, pero es un número mayor de 2,000 niños que todavía se encuentran separados. La mayoría de ellos son de origen centroamericano y algunos cuantos todavía de origen mexicano. El rango de edades va de menores de 10, 12 años hasta bebés, los cuales son un número importante. Estamos hablando de menores de 2 años, los cuales este tipo de actos verdaderamente es totalmente monstruoso al estar completamente separados de sus familias. El dato completamente definido es lo que yo comentaba. Hace falta porque se tienen otro tipo de lugares, al parecer, los cuales que no se han incluido debidamente en una lista completa para poder tener el dato completamente definido. El número que recabamos desde aquí es mucho mayor también sobre fuentes oficiales. Y ya muestro en pantalla, Juan, otro dato que también es importante y que no solo sitúa a niños mexicanos que están en esta terrible situación, sino está dando ya te lo muestro, ODN Ciprodeni. Guatemala está dando ese número, país centroamericano que más niñas, niños y adolescentes expulsa de su territorio porque no garantiza su derecho, dice el posteo. La cantidad de niños migrantes guatemaltecos detenidos durante 2018 en la frontera sur de Estados Unidos incrementó 50.6% en comparación con 2017. El número que se muestra aquí, Juan, es 38.189 niños, niñas y adolescentes migrantes de la región norte de Centroamérica detenidos durante el año fiscal 2018. ¿Sí? Hay distintos datos que van mostrando la situación de Guatemala, Honduras, Salvador, y la fuente es la propia patrulla fronteriza de Estados Unidos. De allí es que estamos dando RT en redes sociales y estamos siguiendo también este usuario, ODN Ciprodeni, lo estamos mostrando hasta ahora en pantalla para que lo vean, que es la promoción e incidencia a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud de Guatemala. Sigo entonces y ya con esto me voy al cierre de nuestro espacio de conversación. En redes sociales, Juan, hemos preguntado cómo cataloga la acción de aumentar a 7.000 militares apostados en la frontera con México, decisión asumida por el gobierno estadounidense, por Donald Trump, para impedir el ingreso de migrantes centroamericanos al país. ¿Cómo catalogas tú esta acción ejecutada por el presidente estadounidense? Es una actitud totalmente irracional y desproporcionada. Consideramos que no se tiene ningún elemento para que exista este tipo de mayor presencia militar y no de otro tipo de medios de seguridad, la cual no implica que haya una situación de inseguridad o de guerra para que se manejen y se manden a la Armada o a fuerzas militares a la frontera. Se puede inclusive catalogar como un acto hostil en contra de México el tener una acción de esta naturaleza. Deberíamos, como mexicanos,
no únicamente manifestarnos en contra de esta situación totalmente desproporcionada y sin ningún sustento, ya que no existen este tipo de elementos para que se puedan manejar y mandar a militares armados con preparación para cuestiones de guerra, mandarlas a frontera a detener a hermanos centroamericanos. No existen elementos para que realmente se tengan este tipo de acciones totalmente desproporcionadas y inhumanas. Gracias por este tiempo compartido, Juan. Hasta la próxima. Al contrario, es un placer, Marcela, y mandar un abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos. Juan Carlos Guerrero con nosotros. Gracias por el abrazo. Líder, activista migrante, está residiendo en Ciudad de México. Allí nos contactamos para conocer más de esta triste y muy dolorosa situación. Hemos preparado también, antes de leer las respuestas en Twitter, una información gráfica de lo que implica este plan que se llama Patriota Fiel en Estados Unidos. Es una operación, Faithful Patriot. La idea es mandar 1.800 soldados a Texas, 1.200 a Arizona, 1.500 a California. Ni siquiera es la idea, es la decisión, para hablar correctamente, asumida por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Números que aún están por confirmarse, efectivos militares que van a cooperar con los más de 1.000 agentes de servicios de aduana y protección en la frontera. Van a cooperar estos 5.000 con los más de 2.100 miembros de la Guardia Nacional que están distribuidos en 26 puntos de paso fronterizos. Se llevan unos superhelicópteros, agentes migratorios especializados, equipos de vigilancia remota nocturna, armados como para la guerra, lamentablemente. ¿Ustedes qué dijeron en redes sociales? ¿Cómo catalogaron la acción? Respondiendo a nuestra pregunta, 20% dice, entiendo la acción tomada por Trump. 11% dice, la comparto. 34% cataloga la acción como un hecho de xenofobia y un 35% la cataloga como una agresión infinita. Han visto allí la diversidad de posturas, el debate está abierto, puede seguir participando, solamente tienen que ingresar a Twitter y clicar la opción o escribir un poquito más también en este caso, a ver si lo han hecho para ir sumando desde allí pronunciamientos. El tema, dijimos, es muy triste. Hoy quisimos dejar de abordarlo con nuestros corresponsales que lo están viendo en el día a día en pantalla de Telesur, sino con un analista, compartiendo también con ustedes lo que pasa. Y vamos a sumar a la vuelta de la pausa en un tema, justamente el tema de Venezuela con su migración. González Mejías dice, terrible grosería, y lo llama defecado a Trump. Dice, no se puede esperar nada bueno de ese defecado. Pascual dice, es increíble que esa gente quiera ir al infierno y no al paraíso venezolano. No sé si lo dice con sorno, con doble sentido o con buena intención, lo leo textual. David me contesta en portugués, así que traduciendo su respuesta voy a leerla también. David Lazarón. Creo que no sirve de nada transferir a las personas para otro. En mi opinión, se deben resolver las condiciones de vida de esta población que se encuentra en la inmigración. Marcelo dice, están recibiendo una investigación pacífica muy distinta a la que hacen ellos en todos los países del mundo que tienen injerencia en sus políticas y hasta arman a sus rivales en los conflictos de extrema. A todo chancho le llega su San Martín. No es necesario que vea si Marcelo es argentino, porque es una frase que usamos los argentinos en el mundo. Ramón dice, protección a su país y aprovecha la publicidad para ganar las elecciones del 6 de noviembre. Así cataloga la acción de Trump. A todos, gracias por responder, por participar. Sigo dando RT, sigo abriendo el debate allí en redes sociales. De este lado nos toca hacer una pausa. Ya volvemos. A esta hora sumamos también informaciones aportadas por nuestros corresponsales. Cancillería pidió iniciar investigación por la muerte de un joven migrante a manos o en manos de la Policía Federal Mexicana. Gilda Silvestrucci desde Honduras nos amplía. Cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Recientemente por parte de la Cancillería de Honduras ha salido un comunicado donde se está lamentando la muerte de Henry Díaz y también pidiendo que se investiguen los hechos de cómo o quién le quitó la vida a este joven hondureño que formaba parte de la segunda caravana de migrantes que salió hace más de una semana del territorio nacional. La familia todavía está en la espera de que les retornen el cuerpo de Henry, que podría estar por acá entre el día de hoy o mañana jueves, puesto que se ha hablado de un plazo de hasta 72 horas para poder trasladarlo a la capital de la República, donde él residía en una zona bastante conflictiva, y por ello fue que dispuso irse en esta caravana, ya que no podía trabajar, no podía ofrecer sus productos o dedicarse al comercio en estos lugares que son permanentemente amenazados por las maras. Además de esto, el gobierno de Honduras aún no vierte un comunicado en condena de cuál ha sido el maltrato o el trato que se ha dado a miles de hondureños en estas dos caravanas que han salido, y donde se ha evidenciado también las violaciones a los derechos humanos de estas personas por parte de las autoridades de diferentes gobiernos donde ellos han transitado. Gracias, Gilda. Me voy rapidito con Edgardo Esteban. Hay tarifazos en productos alimenticios. Ampliemos, por favor, Edgardo. Te saludamos y saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de miércoles, y como bien decís, la inflación no baja en la República Argentina a partir de la crisis económica que se está viviendo por estos días. Había expectativas a partir del acuerdo firmado entre el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Había especulaciones de que se iba a estabilizar de alguna forma la economía a partir también de las exigencias del Fondo Monetario Internacional con relación al presupuesto para el año 2019, y de esa perspectiva buscar cierta estabilidad de aquí a fin de año, pero es cierto que los precios no bajan, en lo que significa el índice de aumento en la canasta familiar de productos mayoristas de 16,6% para el mes de septiembre, está marcando justamente una inflación que se había planteado por parte del gobierno de Mauricio Macri no superior al 10% para este año 2018, pero que está superando ya el 40%, y se habla de una expectativa para fin de año superior al 45%, marcando justamente una situación de dificultades en estos últimos 60 días del año 2018, en lo que significa el incremento de la canasta básica familiar, que realmente es desmesurada en las grandes cadenas de supermercados, pero también en lo que significa la expectativa que marca siempre el crecimiento de los precios mirando hacia las fiestas de fin de año. Desde esta perspectiva, realmente el gobierno no tuvo ningún tipo de salida, marcando que la crisis sigue creciendo en los sectores más vulnerables de la República Argentina, a partir también de lo que significan las pautas para el año 2019. Se habla de una inflación que ya va a ser superior al 30%, marcando que los salarios no están subiendo en proporción a lo que significan la discusión de paritarias con relación a estos precios desmedidos, no solamente en lo que es la canasta básica de alimentos, sino en el combustible, en los impuestos y también en las tarifas del transporte público de pasajeros. De esa perspectiva, realmente el panorama con relación a la economía argentina y a la crisis que se está viviendo es nada alentadora en lo que significa algún tipo de mejora que se está planteando por parte del gobierno de Mauricio Macri, que no le encuentra una salida concreta al crecimiento de la inflación y a los aumentos constantes que tiene la canasta de los productos familiares aquí en la República Argentina. Muchas gracias. Ya nos acompaña nuestro invitado para el siguiente tema, así que actualizamos rápido otros puntos y nos preparamos para abordar ya otras cuestiones. Radio Habana Cuba presenta a Cuba hoy en la ONU proyecto de resolución contra bloqueo de Estados Unidos. La Asamblea General de Naciones Unidas se prepara 27ª ocasión consecutiva para abordar este proyecto de resolución para poner fin al bloqueo que hace Estados Unidos contra Cuba. Esta vez también aparecen allí nuevas opciones. Estemos atentos a ver qué es lo que ocurre. En imágenes, Bruno Rodríguez, canciller del país. Avanzo, otro portal. Presidente sudafricano expresa apoyo a Cuba contra el bloqueo. Allí lo tienen en imágenes. Estamos hablando de un gobierno que declara su apoyo precisamente a la resolución que se va a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya anticipa justamente su decisión política este gobierno. Está reclamando el fin de un bloqueo que considera cruento contra Cuba. Así entonces, ahí tienen la información.
Y nos quedamos a esta hora también con otros puntos que nos han conmovido, que nos han emocionado a los argentinos. A medianoche de ayer, hasta hace minutos, era tendencia también en redes sociales en el mundo, porque finalmente hay un equipo argentino que está en la final de la Libertadores y ahí lo voy a mostrar. Nos preparamos ya en un rato también. Si tienen y pueden rodar audio, dale. Era este canal de televisión quien tenía la televisación oficial. De penal, en tiempo de descuento y con toda la calidad, el Piti convertía esta maravilla y nos daba una gran alegría. Parecía que no, parecía que no llegaba, parecía que se escurría la Libertadores de las manos. Y sin embargo, ahí va. A ver, y sí, te dieron penal. Si no la aprovechás ahora, ajá, tomaste aire y convertiste esta maravilla. Eso implicó justamente estar en la cima y festejarlo y gritarlo de esta manera. Tremendo penal, el Piti hizo gritar a Buenos Aires. La siguiente imagen va a ser justamente esa. Vamos a mostrarla. A oscuras, medianoche, jugaba River en Brasil ante Gremio a la vuelta de las semifinales de la Libertadores. Audio también para esto. Oscurito, así como estaba Buenos Aires, así se oía, así se vivía en las casas el gol del Piti. ¿Qué pensaron? ¿Que estaba todo apagado y nadie veía el partido? No, señores, se metía en la final. Ahí estaba Adrián levantando este video. Ajá. Bocinazos de los que andaban en la calle también. Y así se vivía entonces que River esté otra vez en la Libertadores. Me voy con uno más. Chiquitito. La palabra de Gonzalo Martínez, lo mismo. Si tenemos audios, que era la cadena que lo televisaba, después de esta heroica victoria de River, les dije que parecía que se iba de la mano, declara Gonzalo Martínez y dice esto. En la declaración lo que decía este muchacho es el coraje y las ganas que le pusieron a la cosa. Esto es lo que es River, un gran grupo y creo que es muy merecido. El primer tiempo lo jugaron bien. ¿Cómo viste el segundo tiempo? Sí, jugamos un buen primer tiempo. El único equipo que estaba en la cancha era River. Ellos con pelotazos por ahí nos querían complicar, pero nosotros estábamos bien parados. El segundo tiempo por ahí se nos complicó un poco con el gol. Nosotros con la actitud, siguiendo la idea de juego que nos dice el técnico, nosotros también en la cancha. La verdad que es impresionante lo que hace mi compañero. Y bueno, tuve la suerte de poder tirar el centro y de convertir el penal, así que nada, una felicidad enorme. Contame, lo defensivo que fue Gremio, ¿lo sorprendió que también en el segundo partido lo fuera así? Sí, es un equipo que intenta. Pero bueno, eso quiere decir que los equipos nos respetan. Entonces, creo que bueno, desde un principio lo supimos, desde que empezamos el partido allá en Buenos Aires. Entonces, eso nos tiene que quedar grabado, de seguir creciendo. Estamos en una nueva final de Copa Libertadores que bueno, que es muy importante. ¿Por qué están? Y con esta termino, después te voy a preguntar aquí. Y ahí el punto, estamos en una nueva final. Hay uno que me dicen, cuidado, lo preparamos para deportes. Ajá, poné Leones. Y sí. En este caso, mi equipo es el contrario. Pero ¿y qué vamos a hacer? Si ganó el que ganó y jugó bien y se lo mereció, ahí va. Y en este momento todos levantan los brazos y se preparan para un momento épico de deportes con Julie, que ya en unos minutos va a estar con nosotros. Pausa rápida, acá hay de los Leones, me dice la productora. Pausa rápida y ya volvemos. Contrariamente a lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica y el mundo, las venezolanas y venezolanos están retornando a su terruño en el marco de un plan nacional llamado Vuelta a la Patria. Se marcharon producto de la situación que genera la guerra económica contra Venezuela y el bloqueo financiero promovidos por la oligarquía parasitaria y el Departamento de Estado estadounidense, y se encontraron con víctimas del racismo, la xenofobia, el clasismo, la trata de humanos y la explotación laboral, así como las pocas oportunidades de trabajo ofrecidas en otros países. En esta segunda parte de Agenda Abierta les invitamos a que nos acompañen a repasar cifras y ver cómo anda el plan Vuelta a la Patria.
Telesur dice, Cancillería de Venezuela informó que un nuevo grupo de migrantes venezolanos regresa a su país este martes. Último reporte oficial sobre la cantidad de repatriados da cuenta de un número, 8.832, provenientes de Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Dominicana y Perú. Hay un plan gubernamental que se llama Vuelta a la Patria, que contempla tres fases. Registro en el programa, anotarse, operación logística con el traslado a Venezuela, vía aérea en este caso, si el punto es más largo, si es Colombia cruzando la frontera, ha sido vía terrestre. Y luego también prevé, y aquí el punto muy importante, la inserción de ese ciudadano en el sistema de protección social gubernamental. Avanzo, Prensa Latina, Venezuela recibe a 98 migrantes repatriados desde Perú. Jornada de martes, allí las imágenes, justamente parte de este plan gubernamental que está en marcha y que hasta autoridades chinas lo reseñaban. ¿Por qué lo digo? Fíjese el siguiente link. A esta hora también vamos chequeando medios de comunicación de todo el mundo, justamente viendo las repercusiones de este tema. Siguiente portal, ahí lo tienen, Xinhua. Regresan a Venezuela 348 migrantes repatriados. ¿Qué están explicando? Que estas repatriaciones de venezolanos se llevan a cabo en el marco de este plan llamado Vuelta a la Patria, que es un programa gubernamental implementado por Caracas para apoyar a sus connacionales que hayan migrado a países de la región y que deseen volver a su nación. El gobierno ha dicho muy claro, han sido tratados de una forma incorrecta, los migrantes han dado esas declaraciones, se han mostrado interesados en volver a la patria y justamente aquí, después de haberse registrado en las sedes diplomáticas respectivas, se abre un nuevo horizonte y un nuevo camino. El traslado, reseña Xinhua, se hace sin costo alguno al país de origen, luego son incorporados a programas de protección social y ese es el punto. Una vez que llegan aquí, después de haberse ido confiando en otro panorama, llegan aquí y ¿qué se muestra? Ya voy a nuestro espacio habitual de análisis, porque me espera justamente un especialista en el tema y vamos a estar conversando y previendo este tema. Se llama Martín Pulgar, me voy con él, politólogo, se especializa en filosofía de la guerra, es analista político con todos estos elementos en base. También van sumando vía Twitter las preguntas que quieren que agreguemos en este debate que ya abrimos. Martín, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo le va? Gracias por venir con nosotros. Seguro. Hoy. Hemos planteado así, a grosso modo, un tema que habitualmente lo llevamos en nuestra pantalla. En el día a día vamos diciendo, volvieron venezolanos que estaban residiendo en Argentina, que estaban en Perú, que estaban en Ecuador, vamos sumando las imágenes con la alegría de la vuelta. Una vez que se da ese hecho, son más de 8.000 los ciudadanos que ya han retornado al país y hay miles en lista de espera, según declaraciones de Cancillería venezolana. Una vez que vuelven al país, hay una nueva forma justamente de inclusión y hay un presupuesto con inversión social para esto. Creo que es importante empezar por ahí para entender, primero, por qué se fueron y segundo, por qué regresan, ¿no? Claro. Por supuesto que los procesos migratorios, especialmente cualquiera de América Latina, y en este momento se puede observar tanto lo de Honduras, pero también lo de toda Europa y las migraciones de africanas y de Asia hacia Europa, tiene que ver, un tema fundamental es el tema económico. Se llama las movilizaciones en función de buscar una perspectiva de vida, especialmente porque estos países funcionan como una vitrina de exposición a una supuesta vida mejor, ¿no? Entonces la migración funciona como eso. En el caso venezolano muy particularmente ha existido toda una guerra desde hace aproximadamente 15 años planteando que Venezuela no tiene futuro, especialmente diseñada hacia a las poblaciones más jóvenes, a los profesionales y técnicos, a las personas que tienen capacidades, digamos, de gestionar de una manera tanto en los sectores privados como en sectores públicos para ser conquistados como mano de obra calificada y debilitar así la capacidad de gestión en Venezuela de buena parte de la gestión pública y privada. Ese esfuerzo se ha mantenido constante durante mucho tiempo, muchas veces a la sombra, a través de todos estos mecanismos de Big Data y de elementos electrónicos. Con financiación respectiva. Con financiación, por supuesto, ahí muy sutil, muy a la sombra, como decía, pero siempre enmarcado bajo un cierto plan. Un plan de debilitar la capacidad de Venezuela dentro de esta guerra multiforme, restricta de varios elementos de uso, especialmente la guerra económica, mediática, legales y todos estos factores de conflictividad que se ha expuesto Venezuela. Ahora, surge
esta movilización, esta movilidad humana hacia países del sur, hacia Europa también, España fundamentalmente y hacia Estados Unidos. Se consigue con un panorama que no era el adecuado, que no era el que ellos pensaban, que no era el que ellos les vendían, especialmente en estos medios digitales de paraíso y de sueño que se construían. Ahora, ¿qué hacer a la hora? Porque plantearon una migración muchas veces sin posibilidad de retorno. Buena parte de las migraciones muchas veces son sin retorno. Tú vas porque tienes una expectativa que son superiores a tu país sede, de donde tú vienes. Te consigues con buena parte de que esto no es así, de que hay un maltrato, hay una construcción también desde hace mucho tiempo contra Venezuela, especialmente contra la revolución bolivariana, y se extrapola a todo lo que es Venezuela, de que es un factor perturbador. Entonces tú ves en buena parte del pensamiento político venezolano como el chavismo es destructivo, o sea, se fue construyendo ese ideal en las sociedades latinoamericanas y llega un venezolano y cabalgan sobre ese tema, sobre esa perspectiva de venezolano casi como un virus. Y ahí viene el otro punto, llega el venezolano muy joven. A veces yo tengo compañeros acá de 23, 24 años con diplomados, con másters, con estudios universitarios, hablando idiomas, manejando herramientas tecnológicas, con tanta cosa que le echan acá a la Internet, que supuestamente la Internet es el primer punto flojo en Venezuela cada vez que se quiere activar alguna operación de contramarcha. Demuestran justamente con el currículum y hasta experiencia laboral, porque hay un plan chamba juvenil, porque están desde temprano buscando la inserción laboral, como en todos los países, y le encuentran aquí la diferencia, y se dan con que tienen demasiado currículum, tienen que trabajar 12 horas, tienen que trabajar en condiciones que ya precisamente habían dejado atrás o que nunca ni siquiera pasaron por esa necesidad de trabajar 12 horas para mantener un puesto de empleo. Claro, Venezuela no fue un país tampoco de migraciones masivas. Entonces, claro, te consigues con una construcción, una crisis, por supuesto, económica, buena parte inducida, y una perspectiva de que en esos países se van a conseguir con una vida mejor. Ciertamente la juventud... con condiciones laborales de primer mundo. Es una perspectiva. Cuando te consigues en estos países la precariedad del sistema laboral, de una guerra feroz contra prácticamente todo lo que son sindicatos, todo lo que son movimientos sociales, donde hay una baja protección laborales en buena parte de América Latina, producto de todas estas oleadas neoliberales que se han impuesto en América Latina, donde buena parte de los venezolanos se consiguen donde no hay ni la mitad de la protección de lo que en Venezuela podía existir. Llegas a ese mundo, por supuesto, aspiras a trabajar ciertamente porque estás migrando, pues, y no tienes una posibilidad de retorno, y te enfrentas a lo peor todavía, que tiene que ver con la xenofobia y la exclusión, a veces la trata de personas, y bueno, y el uso casi como mano de obra esclava con unos venezolanos con alta calificación, pero que la oferta laboral es prácticamente mano de obra esclava y subpagada. Bueno, por supuesto, los procesos migratorios siempre, las oleadas migratorias tienden a los trabajos que no quieren los connacionales, muchas veces lo asumen estas oleadas migratorias. Pero en el caso particular de nuestros países del sur, se consiguen también con una competencia de la mano de obra venezolana con la mano de obra local. Y se produce este efecto de rechazo a la venezolanidad, inducido también ideológicamente contra el chavismo, contra la venezolanidad producto de la revolución, y todo este efecto de guerra contra Venezuela y de contagio es posible que la han vendido buena parte de todos nuestros pueblos latinoamericanos. Para cerrar ya, esta vuelta de los más de 8.000 connacionales, en su caso, al país, este regreso a casa, ¿desarma justamente esta campaña engañosa de crisis humanitaria? Bueno, por supuesto que en primer lugar se debe pensar en la humanidad de los venezolanos fuera y lo que han pasado con todo este elemento. Tiene un efecto, por supuesto, de demostración de lo que está sucediendo en estos países con los connacionales, con los venezolanos, inclusive con los hijos de inmigrantes, de muchos de ellos peruanos, ecuatorianos y bolivianos, y
y colombianos que vivieron en Venezuela, que son hijos de estos migrantes y que ahora han retornado o en una especie de vuelta de generaciones a estos países y que son maltratados por venezolanos muchas veces, que también están volviendo en estas oleadas. Con sinceridad, creo que es uno de los planes más interesantes e inteligentes que se pueden mostrar, denota claramente el espíritu revolucionario, el espíritu social de la revolución, que implica la inclusión. Por supuesto, tiene que haber todos los elementos de inclusión y de inserción, porque el hecho de la ida y el regreso también puede generar en Venezuela algún tipo de rechazo con respecto a esta ida y regreso de exigencias de venezolanos que consideran que se quedaron y ahora vienen y los protegen. Todo eso debe ser tratado con mucha sutileza, con mucha psicología, para que el venezolano pueda sentir que le da la mano a los venezolanos que regresan, que buena parte de ellos han sido engañados en una campaña feroz. Creo que en ningún país, quizás la Cuba revolucionaria y algunos de los elementos socialistas de la época después de la revolución, después de la Segunda Guerra Mundial, con los países del bloque socialista y los países y las repúblicas soviéticas, se ha dado, pero en el caso venezolano ha sido feroz la campaña contra la venezolanidad, que tiene también un sustento, que es convertir a Venezuela en un estado fallido. Y parte de esta migración también lo que busca es la capacidad de que Venezuela no tenga capacidad de respuesta. Y, por supuesto, estos retornos implican una presión para el sistema de inclusión social, de políticas sociales que Venezuela hace. Pero como es relativamente cercano y tenemos la experiencia para hacer ese proceso de inclusión, creo que es relativamente sencillo para nosotros poder tener ese proceso de inclusión, y porque es relativamente nuevo. O sea, la gente ha regresado, no son retornos de 2 o 3 generaciones anteriores, como en el caso de otros países, sino que es relativamente fácil manejarlo para nosotros y demuestra al mundo que aunque no lo quiera mostrar en todos los medios, como se puede visualizar, que esto es una campaña construida contra la revolución y contra Venezuela. Creo con sinceridad que afinando bien todo lo de retorno y la inclusión de los venezolanos con este plan Vuelta a la Patria, creo que estamos demostrando el latino de esta política y lo que está hecho realmente, el talante que está hecho, la revolución de integración e inclusión social. Martín, muchas gracias. Por favor, manténgase, ya volvemos a este espacio, inclusive para una foto final para la red social. Me voy con Yuli Torres, que se viene en los deportes. Gracias. Un gusto, le pido que me espere entonces. Seguro. Y me voy con Yuli, cuando quieras, mi vida. ¿Cómo estás? Bien. Elegantísima, como siempre, ya cerrando. También claro está que Melissa en el estudio, equipo pendiente, pleno y completísimo. Y vamos a arrancar con deportes, así nos da el tiempo, dale. Claro que sí, mucha celebración tenemos por cuenta de Argentina. Veíamos ahorita rojo y blanco. Rojo, estamos combinadas. Los colores del glorioso millonario. No, yo sí veía que ese pantalón esta mañana decía, ese tiene un objetivo, ese rojo River Plate. Bueno, vamos, Yuli. Arrancamos entonces con los deportes, hablando del mundo del balompié. Mi querida compañera Marcela les adelantaba hace un ratico, River Plate de Argentina se clasificó a la final de la Copa Libertadores tras remontar un partido épico en los últimos 10 minuticos de juego. Con 2 anotaciones en el remate del compromiso, el equipo de River de Argentina se metió en esta final. El equipo brasileño Gremio se adelantó en el marcador en el minuto 36 del primer tiempo con el gol de Leonardo Gómez, por lo que River necesitaba 2 tantos para pasar a la final. Recordemos que en el juego de ida pues había vencido precisamente el equipo brasileño, pero el milagro comenzó a obrarse con un gol del delantero colombiano Rafael Santos Borré de cabeza en el minuto 82, y después de la intervención del VAR llegó el tanto de la clasificación. Penal cobrado por Gonzalo El Piti Martínez al minuto 92 tras una mano dentro del área de Mateus Bresanelli. Muy bien por River Plate, tenemos ya equipo argentino en la final de la Copa Libertadores. Y cambiamos de disciplina deportiva. En el mundo del bate y la pelota, en Venezuela, los Leones del Caracas vencieron por tercera vez en la campaña a los Navegantes del Magallanes. Esta vez fue con marcador de 8-2 en el José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Tercer juego de la temporada entre Leones y Magallanes, y siguen rugiendo los Leones. Así avanzan las cosas en la temporada del béisbol venezolano.
Y entramos ahora al mundo de los deportes a motor. La piloto colombiana Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer latinoamericana en probar un auto de Fórmula 1. La deportista bogotana se convirtió en la primera mujer de la historia a nivel de América Latina, de nuestra región, que logra conducir un auto de Fórmula 1. Fue el C37. Esto fue durante un evento promocional en el Autódromo Hermano Rodríguez, que fue sede el fin de semana pasado del Gran Premio de México. La piloto de pruebas de la escudería Alfa Romeo Sauber estuvo en los 100 kilómetros de la afamada pista de la Ciudad de México. Recordemos que Tatiana, desde el año pasado, es piloto de pruebas de Fórmula 1, donde alterna la competencia con la GP3, donde es un piloto titular del equipo suizo Jensen Motorsport. Lo que logró Tatiana Calderón, esta colombiana, esta latinoamericana, por supuesto, es un punto muy importante. Lo hablábamos con ella a principio de año en este proceso de igualdad de género que buscan las mujeres por cuenta del mundo del automovilismo. Qué bien por Tatiana Calderón, orgullo latinoamericano también tener a esta mujer en las pistas. Hablando de integraciones, yo me extendía demasiado en el análisis y le decía a nuestro invitado, aquí está Colombia, aquí está Argentina y podía seguir eliminando, ¿no? Podía seguir sumando informaciones. Nos despedimos, te veo a las 8. ¿Sí? Claro que sí, contenta estás tú con todo lo de River. Obviamente. Final Argentina, de pronto convoca. No es para menos, me quedé hasta medianoche, pero bueno, nada, se siente. Después de la parranda, que el cuerpo de... Justifica. La veo a las 8, claro que sí. Me voy con Meli para el otro lado. Dale, chao. Gracias. Mel, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Marce, buenos días. Me quedaron un montón de cosas para contar. Entre tantas que mañana aumenta el precio del pasaje acá en Caracas, ¿sí? Sí, así es. Que a cambiar y a prepararnos. Te dejo con otros temas. Gracias, Marce. Quedamos para contar. Hasta mañana.